Entonces, hablando de torres de enfriamiento, pues tenemos que la separación parcial del vapor de agua contenido en aire húmedo mediante agua a temperatura suficientemente baja constituye la operación de deshumidificación, lo contrario a humidificación del aire, ¿sale? Entonces, por otra parte, la incorporación de vapor de agua a un aire de humedad reducida mediante agua a temperatura suficientemente elevada no constituye la operación de separación inversa, pero sí el fundamento de dos importantes operaciones básicas, que es la humidificación del aire, caso que pasa en la torre de enfriamiento, y el enfriamiento de agua. Ese es el trabajo que hace la torre de enfriamiento, humidificar el aire y enfriar el agua, que juntamente con la operación de deshumidificación del aire se engloban bajo el nombre común de operaciones de interacción aire-agua. Pues este sistema es un sistema aire-agua, la torre de enfriamiento. Para el diseño de los aparatos o instalaciones donde se tenga que llevar a cabo estas operaciones, se requiere, entre otros, el conocimiento de los datos termodinámicos y de equilibrio de las mezclas aire-vapor de agua, que se encamina a la determinación de las propiedades de las mezclas aire-vapor de agua, y del modo más general a la determinación de las propiedades de cualquier mezcla gas-vapor. ¿Sale? A eso vamos directamente. Entonces, ¿cuáles son estas operaciones adiabáticas? Bueno, ¿por qué adiabáticas? Bueno, hay presencia de humedad y intercambio de aire y agua. ¿Sale? Tenemos esas operaciones, son enfriamiento de un líquido. Se produce por transferencia de calor sensible y también por evaporación. Su aplicación principal es en torres de enfriamiento donde se enfría el agua. Tenemos también enfriamiento de un gas caliente. Al proporcionar un contacto directo entre el gas caliente y el líquido, se efectúa el enfriamiento del gas, ¿sí? Se evita el ensuciamiento de los intercambiadores de calor. Sin embargo, esto se usa solo cuando los vapores que salen del líquido no son objetables, ¿sale? Para el caso de la humidificación de un gas, para controlar la humedad del aire, esto es lo más deseable y se usa para preparar el aire para el proceso de secado, que vamos a ver en la parte de procesos de separación. Para el caso de la deshumidificación de un gas, por contacto directo con un líquido frío, los vapores se condensan y se eliminan. Y esto se encuentra en una aplicación en el secado y recuperación de vapores solventes de los gases. Entonces son estas las operaciones que vamos a encontrar en los casos que es aire y agua. Operaciones que no son adiabáticas, ¿cuáles son estas? Bueno, enfriamiento por evaporación. Un líquido o un gas dentro de una tubería se enfría por el agua que fluye en una película sobre el exterior de la tubería, y este último a su vez se enfría por contacto directo con el aire. También tenemos la deshumidificación de un gas. Una mezcla de gas y de vapor se ponen en contacto con las tuberías a través de las cuales fluye un refrigerante y el vapor condensa en la superficie de las tuberías, caso de algunos intercambiadores de calor. Entonces, la operación unitaria de mayor importancia en las industrias es enfriar el agua, o se hacen las torres de enfriamiento de los intercambiadores de calor, los condensadores y similares por contacto directo con el aire para su próxima reutilización, ¿sí? Como el calor latente de la vaporización es tan grande, incluso una pequeña cantidad de vaporización producirá un efecto de enfriamiento muy grande, ¿sale? Este principio se utiliza en el diseño y operación de la torre de enfriamiento, ¿sí? Estos generalmente se llevan a cabo en algún tipo de torre compacta y generalmente adoptan un flujo a contracorriente de gas y líquido, lo que mencionaba hace un rato. Siempre van a estar estas torres en contracorriente. Lo que es enfriamiento, lo que es destilación, absorción y desorción, todas van a estar en contracorriente, ¿sale? Entonces, se muestra la disposición esquemática con varias corrientes y sus propiedades. Vamos a ver. Aquí tenemos más o menos cómo está trabajando una torre de enfriamiento. Entonces, por la parte de arriba, entra un líquido, va pasando hasta la parte de abajo y sale un líquido. Por la parte de abajo entra el gas, va haciendo la operación aquí en contrarreflujo, va produciendo los intercambios y simplemente aquí tenemos una salida del gas. Entonces dice, considera una sección diferencial de altura de Z desde el fondo de la torre en donde el cambio de la humedad del aire es de Y, la derivada de la humedad. Ok.
La cantidad de la humedad de transferencia al aire va a ser igual a Gs por la derivada de Y. Bien. Haciendo un balance de entalpía para la corriente de agua y aire, establecemos lo siguiente o obtenemos lo siguiente. Tenemos que el calor ganado por el gas es igual al calor perdido por el líquido. Eso es lo que va a suceder en el caso de las torres de enfriamiento, ¿sí? Entonces, el calor ganado por el gas va a ser igual al calor perdido por el líquido. ¿Quién está perdiendo calor? El líquido. ¿Quién se está enfriando? El líquido. Simple. Entonces, esto se expresa de esta manera. Gs por la derivada de la entalpía del gas. Esto es igual al líquido por la derivada de la entalpía del líquido. Aquí está. Eso es lo que estamos diciendo. Calor ganado por el gas, esta expresión. Calor perdido por el líquido, esta expresión que tenemos acá. Entonces tenemos que la derivada de la entalpía del gas va a ser igual al calor por la derivada de la temperatura del gas más el calor latente por la derivada de la humedad. También tenemos que para el caso de la derivada del líquido va a ser igual al calor del líquido por la derivada de la temperatura del líquido. Entonces vamos a integrar esta ecuación, la ecuación que vimos anteriormente, la que está aquí. ¿Vale? Vamos a integrar esta ecuación que está acá. ¿Y cómo nos queda integrando esa ecuación? Bueno, nos va a quedar de esta manera. Voy a integrar, como esa es una constante, sale para afuera, voy a integrar sobre las derivadas, ¿sí? Esa también es una constante y queda por la parte de afuera. Y voy a integrar desde el punto 1 hasta el punto 2 de la entalpía y desde el punto 1 hasta el punto 2 de la entalpía del líquido. Entonces, sustituyendo a la derivada del líquido por lo que habíamos visto aquí, el calor del líquido por la derivada del tiempo, de la temperatura del líquido. Entonces vamos a establecer lo siguiente. Gs por la integral desde el punto 1 hasta el punto 2 por la derivada de la entalpía. Aquí vamos a tener el líquido por el calor, estas dos son constantes. Vamos a tener la integral desde el punto 1 hasta el punto 2 en la temperatura por la derivada de la temperatura del líquido. Ahí está. Entonces vamos a tener esta expresión y esta expresión me va a servir para determinar la pendiente. Entonces tenemos que G por H la entalpía en el punto 2 menos la entalpía en el punto 1 va a ser igual al líquido por el calor multiplicado por la temperatura en el punto 2 menos la temperatura en el punto 1. ¿Sale? Entonces la velocidad de transferencia de calor por unidad de área de sección transversal del lecho para el lado del líquido de la segunda ecuación es esto. ¿Sale? Aquí tenemos la expresión. Y entonces teníamos la expresión que acabamos de ver, ¿no? Aquí en esta parte. Tenemos que el entalpía del líquido por A, esto tiene que ver con el empaque. Depende mucho del tipo de empaque que vamos a ver. Por delta Z va a ser multiplicado por la temperatura del líquido menos la temperatura que estemos trabajando al final. Esto va a ser igual a L por el calor por la derivada de la temperatura en L. ¿Sale? Y ahora tenemos esta expresión para el líquido y tenemos esta expresión para el gas. En este caso sería el aire. Tenemos esta de aquí y esta de acá. Ojo con estas dos ecuaciones que tenemos aquí. Entonces, el flujo de masa desde el lado del gas es el siguiente, ¿sí? Tenemos que KA por delta Z, por la derivada de Z, por la humedad final menos la humedad del gas. Esto va a ser igual a la corriente mágica del gas por la derivada de la humedad. Entonces sabemos que el sistema aire-agua, el número de Lewis es la unidad, es decir, H entre la densidad por el Cp por Kc, y Kc, recuerden, esto lo vimos en transferencia de masa, es igual a H por el calor por el Ky, ¿sale? Entonces, Hg va a ser igual a Ky por el calor. ¿Vale? Sustituyendo este valor en esta expresión, despejándose S de la ecuación anterior, vamos a tener la siguiente expresión. KA por del dz por la humedad final menos la humedad del gas es igual a esto que tenemos acá. Entonces, como tenemos el calor latente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener ahora esta expresión y date cuenta que estamos agregando ahora aquí el calor latente, ¿sí? Si lo agrego aquí, lo tengo que agregar también aquí para no afectar en nada la ecuación. Y tenemos entonces ya esta expresión que tenemos acá. Todo esto tiene que ver con una serie de balances y ajustes que se vio en fenómenos de transporte 2. Lo que importa aquí, voy a pasar un poquito rápido esto de acá, a llegar a las ecuaciones que realmente voy a utilizar para calcular la altura de mi torre. ¿Vale?
Pues aquí tenemos. Entonces, para coeficientes individuales, recuerden que hay coeficientes globales y coeficientes individuales. Entonces, para el caso de los coeficientes individuales, vamos a tener que Z va a ser igual al flujo másico del gas entre este KY por A. A tiene que ver con el tipo de empaque que estemos trabajando, ¿sale? Y vamos a integrar esta parte de aquí, desde el punto 1 hasta el punto 2, la derivada de la entalpía entre la entalpía final menos la entalpía del gas, o la entalpía en las condiciones de interfase. Mucho cuidado con esto. Entonces, Z es la altura de la torre. Esto se le conoce como la altura del elemento de transmisión, y a esta parte que tengo aquí se le conoce como el número de elementos de transmisión. Por lo tanto, la altura va a ser igual a la altura del elemento por el número de elementos de transmisión. Ojo aquí, uso KY minúscula cuando hablo de coeficientes individuales. Y ahí tenemos la altura del elemento y el número de elementos de transmisión. Es esto mismo que está acá, ¿sale? Una forma de representarla es esta y la otra es esta de aquí. Al final, HG es esta parte de aquí y NG es esta parte de aquí. Solo con coeficientes individuales. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos coeficientes globales, que es lo que más comúnmente se aplica. Aquí está. Es lo mismo, solamente que ahora es de una forma más general. Ya no estoy yendo directamente a cálculos específicos, sino que lo estoy viendo de una manera global. Entonces, cuando vemos de manera global la altura, pues va a ser la altura del elemento de transmisión de manera global y el número de elementos de transmisión de manera global. Nótese ahora que yo tengo, en lugar de Y's, esto de acá, tengo H's, ¿sí? Esta es la entalpía en la interfase y esta es la entalpía en el punto determinado. ¿Cómo se resolvía esto? Pues por métodos numéricos que expliqué en el curso de fenómenos de transporte. Entonces, la altura total de las unidades de transferencia del gas, pues tenemos esta parte de aquí. Entonces, esta es esta que está aquí y esta es esta que está acá. Pues esta prácticamente sería la ecuación más usada en nuestros cálculos. Nótese algo muy importante. Hace un rato te dije que aquí era K minúscula, pero una cosa es K mayúscula y otra cosa es K minúscula. Hay ecuaciones que correlacionan a estas dos variables con las cuales podríamos hacer el cálculo. En el caso de los coeficientes globales es K mayúscula Y por A, y A tiene que ver con el empaque. Ahorita les muestro lo de los empaques. Bueno, aquí tenemos la transferencia de calor. Miren, aquí también se pueden hacer cálculos con respecto al líquido. Hace un rato se hicieron cálculos con respecto al gas. También puedo sacar la altura de la torre con respecto al líquido. Y si no mal recuerdan, en el curso de fenómenos les enseñé a calcular tanto para el lado de gases como para el lado de los líquidos. Y en teoría tenía que darme la misma altura tanto calculando para los líquidos como calculando para los gases. Y esta ecuación era muy importante al momento que yo decidía mi famoso KY que les enseñé a calcular en fenómenos. Pero bueno, aquí está, en el caso de que usáramos líquidos y no gases, esta sería la ecuación. También esta significa todo esto de aquí y H es todo esto de aquí. Es exactamente lo mismo, pero ahora para líquidos, donde te darás cuenta que lo único que se agregó aquí es el calor. Tenemos el calor entre H asterisco menos HG. HG media lo manejamos así, pero ya saben que esto me lleva a otra ecuación más. Entonces, ¿cómo resolvemos los ejercicios? Bueno, primeramente tenemos que construir la curva de equilibrio. ¿De dónde saco los datos? Yo tengo que tener datos de entalpía y de temperatura para mezclas aire y agua. La recomendación para este curso es usar el apéndice A3 del libro O con Tojo y tomar todos los datos de temperatura y todos los datos de entalpía. Aún así, si ustedes quieren calcular, la ecuación mostrada anteriormente pues me ayuda a determinar la entalpía en diferentes puntos con diferentes temperaturas. El paso número 2 es dibujar la línea de operación. Ya saben que la línea de operación para el caso de torre de enfriamiento está por debajo de la curva de equilibrio. ¿Sale? Calor perdido por el líquido y calor ganado por el gas. Esa es la expresión. Esta es la ecuación general. Si yo despejo esta de aquí, pasa para acá, dividiendo, y esta pasa para acá, sí, esta pasa dividiendo y esta también pasa para acá dividiendo. Y tenemos que LCL entre G es la pendiente de esta línea de operación. Entonces, a lo mejor con un transportador sería más que suficiente marcar el ángulo y trazar la línea con un arreglo. Sería fácil. Así se podría hacer también. Y mira, despejando lo que te decía, LCL
entre G, esta es la pendiente de la recta de operación, ¿sale? Pues este que estaba multiplicando pasó para acá dividiendo y tengo esta expresión, y de esta manera yo puedo calcular esta pendiente. Entonces, el requerimiento mínimo de flujo de aire se obtiene dibujando una tangente a la curva de temperatura-entalpía desde el punto TL1, HG1, o sea, el primer punto en la gráfica, de ahí para arriba, ¿sale? Desde ahí se empieza a trazar. El paso número 3 dice, determine las condiciones interfaciales usando la siguiente ecuación. Esta ecuación que está aquí. Esto solamente cuando tenemos el valor de HL y de KY. Ahí podría yo trazar estas líneas. Estas líneas son, una vez que tengo yo mi curva de equilibrio que está aquí, acuérdense que tenemos mi curva de equilibrio, aquí estaba, pum. Y luego yo tenía mi recta de operación que iba desde el TL1H1 hasta el TL2HG2. Ahí está. Aquí tenía mi eje X y Y, ¿sale? Y entonces decíamos que estas líneas que nosotros estábamos viendo aquí atrás, estas de acá, pues estas eran las líneas que venían desde la curva de equilibrio a la recta de operación. ¿Se acuerdan que decía que si no me daban esos valores era 1, por lo cual eran líneas rectas que bajaban de esta parte a la línea de operación? De ahí, desde este punto hasta este punto, líneas rectas. Ustedes imagínense que son rectas, ¿no? En el caso de que tuviera un valor como el que tengo ahí, entonces cambiaría la pendiente de estas rectas y podría venir incluso de esta manera. Entonces, mucho cuidado cuando nosotros calculamos esos datos, ¿sí? Ya no vendrían rectas, sino vendrían de lado, así, de esta manera. Y entonces el número de elementos de transmisión, pues va a cambiar un poco por esta circunstancia. Si no me dieron ningún valor de estos, entonces de lógica, las líneas van a bajar de manera recta sin ningún problema, ¿vale? Entonces, dibujando las líneas con una pendiente menos HL entre KY, desde la línea de operación hasta la curva de equilibrio, lo que les acabo de mostrar. Y tenemos esta expresión. Luego, paso número 4. Encuentre las propiedades interfaciales o las propiedades de equilibrio según sea el caso y determine esta expresión, ya sea esta o esta. Y esto de aquí era aplicar el método numérico. Por lo general, Simpson 1/3 o 3/8. Después me dice determinar gráficamente, pues, lo que es el número de elementos de transmisión. ¿Existen otras ecuaciones para calcular el número de elementos? Sí, existen otras. Y hay otras que pueden descomponer esta en dos integrales y puedes resolverla de esa manera también. O puedes hacerlo gráficamente, como lo estuvimos mostrando en el curso. Entonces, yo te recomiendo el método gráfico, pero si quieres meter otras, hay otras. Tú vete a lo contojo, busca la parte de que es torres empacadas, que es absorción. En el tema de absorción te vas ahí, no me recuerdo qué página, tú bajas hasta abajo y hay una parte donde vienen un montón de ecuaciones para el número de elementos de transmisión. Entonces vienen varias ecuaciones de las cuales tú podrías hacer uso si no lo quieres hacer gráficamente. Yo te invito a que lo hagas gráficamente, pero hazlo al final como a ti se te haga más fácil, para individuales y para globales. Y finalmente, pues encontrar la altura de la torre, diciendo que Z es igual a la altura del elemento por el número de elementos de transmisión. Y listo, con eso tendría yo la altura de la torre, ¿sí? Para individual y para global. Entonces, se debe agregar agua dulce en el sistema de recirculación de agua para reemplazar las pérdidas por arrastre, pérdidas por evaporación y purga. Por eso que usamos agua dulce, no agua salada. Las pérdidas por viento se pueden estimar en porcentaje de la velocidad de circulación para torres de tiro inducidas, ¿sale? Si el agua de reposición también contiene sales disueltas, se descarta una pequeña cantidad de agua para mantener la concentración de sal en un nivel específico. Recuerden que estas sales se pueden incrustar en los materiales y tapar algunas partes de la torre. Entonces, ¿cómo leemos una carta psicométrica? Hablamos de la carta psicométrica. Yo ya se las había enseñado a leer en el curso anterior, pero si no se acuerdan, bueno, de la siguiente manera. Aquí tenemos una carta psicométrica y tenemos un montón de rayas, un montón de líneas. Aquí tenemos la humedad saturada, humedad de saturación, tenemos el volumen, que les decía yo que se podía calcular con la carta, son estas líneas que vienen acá, y bueno, muchos temas más, tenemos entalpía y muchas cosas más. Entonces, ¿cómo empezamos a leer nosotros una carta psicométrica? Bueno, de la siguiente manera. Si yo quiero conocer la temperatura de rocío, voy a irme sobre las líneas horizontales, o sea, voy a tener aquí estas horizontales hasta acá, y voy a tomar el valor que está aquí sobre la curva de saturación, la que está aquí, pum. Entonces, por ejemplo, aquí tendría 5 grados, aquí tendría 10, 15, 16, 17 grados, y así nos vamos. 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
aquí tendría 25, y luego aquí tendría 30, y así nos vamos. Vamos a tomar la lectura sobre esta línea que está aquí. Por lo general, la carta psicométrica viene con temperaturas en esta línea, entonces el valor va a ser sobre la horizontal a la izquierda. Ahí tomamos el valor de la temperatura de rocío. Para la humedad específica, sobre la misma horizontal, pero ahora vamos a tomar el valor que tenemos aquí a la derecha. Esos valorcitos que tenemos aquí, 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 aquí y aquí. Nada más, chécate las unidades. Aquí son kilogramos sobre kilogramo de aire seco. Entonces, queremos kilogramo de vapor de agua entre kilogramo de aire seco. Aquí está. Pues aquí no hay que hacer conversiones, ya me la da directamente. Pero en algunas otras cartas psicométricas, posiblemente venga gramos entre kilogramos de aire seco. Y estos gramos hay que pasarlos a kilogramos en las unidades correspondientes, ¿vale? Así, humedad específica a la derecha sobre la horizontal. Para determinar la temperatura de bulbo húmedo, son estas mismas líneas de saturación que tenemos aquí, pero ahora se van a leer sobre esta línea transversal. O sea, voy a partir de la línea donde está el punto que me interesa, sobre la línea de manera transversal hasta la curva de saturación, donde toque, eso va a ser mi temperatura de bulbo húmedo, ¿vale? Todas estas que están aquí, pero de esta manera que están acá. Ahí está, con eso tenemos la temperatura de bulbo húmedo. Para la temperatura de bulbo seco, pues simplemente son las líneas rectas que vemos aquí, hacia abajo, y son los valores que tenemos aquí en esta parte. ¿Sí? Tenemos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, y así nos vamos, ¿no? Entonces, donde esté el punto que yo estoy importando o que me está importando, bajo de manera vertical, y donde toque, ahí va a ser la temperatura del bulbo seco. Para la humedad relativa, bueno, para saber la humedad relativa, son estas líneas que aquí ahorita como se hicieron transparentes para mostrar más rápido, son estas líneas que se ven aquí. Pues aquí tenemos para el 10%, para el 30%, para el 50%, y bueno, para la saturación del 100%. Esta de aquí entonces es la humedad relativa. Aquí está, 10, 30, 50 y 100. Pues algunas veces tenemos que medir la humedad relativa, y si estamos entre esta línea y esta línea, entonces tenemos que interpolar entre esta y esta de acá, sabiendo el valor que hay aquí. Aquí puede ser 20. Y si yo quedé más o menos por aquí, pues tengo que decir que la humedad relativa y hacer un cálculo aproximado de cuánto menos sería la humedad relativa en esta dirección donde yo estoy trabajando. Tenemos también la entalpía del aire seco. Del mismo modo que yo tomé la temperatura del bulbo húmedo, voy a extrapolar esa línea para arriba y ahí me va a dar el valor de la entalpía. Todos estos valores que ven aquí, aquí, aquí y todo esto de aquí son valores de entalpía y tienen unidades de kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Mucho cuidado si ustedes están siguiendo la metodología que yo les estoy mostrando de Loco Antojo, donde yo trabajo las entalpías en kilocalorías. Si no hago esta conversión de kilojoules a kilocalorías, mi resultado en mi torre de enfriamiento va a estar mal. Ya lo trabajamos, ya los vimos, ya puse ejemplos, ya puse factor de conversión en el curso de fenómenos de transporte. Entonces, nada más checar sus notas y ver cómo se hacen estas conversiones. Y el volumen específico son las líneas más grandes que se ven aquí. Y también, si estoy en un punto por aquí y quiero determinar, pues tengo que interpolar entre esta línea y esta línea, medir cuánto mide de aquí hasta acá y hacer las secciones correspondientes para más o menos aproximar cuánto es el valor que sería en el punto que yo estoy marcando. Entonces, para entrarle a la carta psicométrica, yo necesito conocer dos puntos, ya sea entalpía y bulbo seco y humedad relativa y bulbo húmedo, dos datos. Y con esos dos datos yo puedo determinar todo lo demás siguiendo las líneas que corresponden a lo que se me esté pidiendo en el problema. Entonces, ya hablamos que existen torres de enfriamiento, pero ¿cómo se clasifican estas torres de enfriamiento? Entonces, dependiendo del tiro del aire a través de la torre, pueden clasificarse en mecánicas o naturales, según el uso o no de ventiladores. Entonces tenemos de tiro natural. Las de tiro natural se utiliza un ventilador, se instalan en lugares donde hay muchas corrientes de aire, es la de tiro natural. La de tiro mecánico se requiere de un ventilador. O sea, la de tiro natural no se les pone un ventilador mecánico, simplemente se le pone un aspa, entra al aire, empieza a moverlas y eso es lo que necesitan para arrojar ese aire adentro de la torre. Las de tipo mecánico sí requieren el ventilador y se clasifican de la siguiente manera: de tiro forzado y de tiro inducido. Entonces ustedes en su práctica me van a decir la torre de enfriamiento que se encuentra en el low
¿Es de tiro forzado o es de tiro inducido? Eso tienen que ustedes investigarlo un poquito más. Aún así, les voy a mostrar un poquito lo que tenemos acá. Entonces, cuando hablamos de una torre de tiro natural, donde decimos que no hay ventiladores, simplemente se ponen donde hay corrientes de aire que están muy fregonas, pongo mi torre con sus ventilas por donde va a entrar el aire. Entonces, la aspiración del aire se lleva a cabo sin utilizar ningún elemento mecánico para crear el tiro, ¿sí? Solo mediante el efecto aspirante de las boquillas aspesoras, solamente llega el aire, aquí dice entrada del aire, entras a su trabajo, y aquí vuelve a entrar aire, y igual sale a la parte de arriba, pues como aire caliente, ¿sale? Usan el empuje natural del aire para promover el tiro, es decir, el aire caliente y húmedo se eleva debido a la menor densidad, aquí es, perdón, me faltó una N, frente al tiro frío y seco. Este efecto se denominó efecto chimenea, entonces estas tienen un efecto chimenea, las de tiro natural. Las de tiro natural no necesitan dispositivos mecánicos para inducir aire. Y bueno, aquí tenemos cómo se vería en la vida real o cómo se ve en la vida real una torre de enfriamiento de tiro natural. Entonces, debido a no contar con un ventilador, se requiere mayor altura. Y estas las han visto en los logos o en las intros de los Simpsons. Acuérdense que el señor Burns tiene su empresa y lo primero que podemos ver son dos torres de enfriamiento de tiro natural que se ven ahí. Entonces, son esas torres y por lo general son gigantísimas, son grandísimas. Y lo que vemos aquí es vapor de agua, ¿vale? Entonces, por el lado de las de tiro mecánico, teníamos las de tiro forzado y las de tiro inducido. Entonces, de las de tiro forzado, el aire es propulsado desde la entrada hasta la salida de la torre. Es decir, el ventilador está situado en la entrada del aire. Ojo aquí. Las de tiro forzado, el aire es propulsado desde la entrada hasta la salida de la torre. Es decir, el ventilador está situado en la entrada del aire. Ventilador situado en la entrada del aire. Tiro forzado. Tiro inducido. El ventilador está situado en la descarga del aire a la atmósfera e introduce el aire caliente y húmedo al salir de la torre. Entonces ya tenemos las dos diferencias. El ventilador, ¿dónde está? Pues en la entrada del aire. Y el ventilador está situado en la descarga del aire. Entonces, mucho cuidado para identificar cuál es el tiro forzado y cuál es el tiro inducido. Aquí tenemos un ejemplo de las torres de tiro inducido, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una imagen, una representación gráfica de tiro inducido. Sabemos que entra aire de estos dos lados y bueno, hace todo el proceso que ya vimos, ¿sale? ¿Cómo está por dentro? Ah, ¿quiere unir el ventilador? El ventilador se encontraba ¿dónde? A ver. Tiro forzado, tiro inducido. ¿Qué tenemos aquí? Tiro inducido. Ah, ok, a ver. El ventilador está situado en la descarga del aire a la atmósfera. Ah, ok. ¿Dónde está el ventilador? Miren, aquí está el ventilador. Aquí lo vemos. Ah, entonces por eso esta es una torre de tiro inducido. Ok, bien. Entonces la de tiro forzado, pues decía que tenía el ventilador ¿dónde? En la parte de abajo. Regresamos y no me acuerdo. El ventilador está situado en la entrada del aire. O sea, el ventilador está situado ahora en la entrada del aire. Aquí está el ventilador. Entonces tenemos tiro forzado. Tenemos esta representación. A condiciones específicas, GB2 es igual a G1 por RT entre la presión. A condiciones de la columna, bueno, es esto que está aquí. Y para tiro inducido, todo esto que tenemos acá. Entonces, tenemos para tiro forzado y para tiro inducido las siguientes ecuaciones. Ya está. Entonces, hay otras variables al momento del cálculo que a lo mejor no lo alcanzamos a ver bien a detalle con ustedes en el curso de fenómenos, algo que se llama acercamiento. ¿Y qué cosa es el acercamiento? Es importante conocerlo. Entonces, el acercamiento se define matemáticamente como acercamiento es igual a TL1 menos TLW. Entonces, ¿qué cosa es TL1 y qué es TLW? Ya lo sabíamos, ¿no? TL1 es esta que está aquí, la temperatura en el primer punto. Y TW va a ser justo donde está sobre la horizontal, llega aquí y toca la curva de equilibrio. Eso es TW. Esta es TW y esta es TL1. Y entonces, si yo quiero saber cuánto es el acercamiento que hay de este punto a la línea de equilibrio, pues simplemente hago la temperatura 1 menos el TW, que es la T que se pega aquí en la curva de equilibrio. Pues vamos para acá, por ejemplo, aquí estaba como por el 20. Vamos por acá, toca y más o menos está entre 11, 12, más o menos por acá.
Entonces tendría 20 menos 12, el resultado. Este sería el acercamiento que tenemos entre la curva de equilibrio y la línea de operación. ¿Eh? Ahí está. Ahí está TW, listo. Y ahí está TL1. Entonces yo creo que más claro ni el agua, ¿no? Ese es el acercamiento que hay. Y bueno, va a depender mucho de otras cosas, ¿no? Recuerden de ese cálculo, ¿no? A veces hacíamos una primera acercamiento cuando no teníamos todos los valores y luego el primer cálculo quedaba más o menos así. Y teníamos aquí una limitante que era mi temperatura de entrada del agua. No podía yo pasarme de esa, entonces yo trazaba una línea desde el primer punto hasta acá, luego hacía unos ajustes, calculaba la nueva pendiente y ajustaba mi línea. Ahí está. Entonces aquí tenemos el acercamiento. Entonces hablamos también de los coeficientes de transferencia de masa y energía. Entonces tenemos que la resistencia total a la transferencia de materia, RT, es igual a RG más RL, la resistencia del gas y la resistencia del líquido. Mira, RG es la resistencia que pone el gas y RL es igual a la resistencia que pone el líquido. Por lo tanto, la resistencia total a la transferencia de materia está expresada como RT es igual a RG más RL. Y bueno, esto lo vamos a ver de esta manera, ¿se acuerdan? Fenómenos de transporte. Yo les decía, hay ecuaciones que correlacionan esta mayúscula con esta minúscula y esta es la ecuación que la relaciona a esta de aquí. Lo importante y lo complicado es calcular esta otra de aquí, pero pues, hay ecuaciones empíricas con las cuales podemos determinar esto, ¿sale? Donde M es la pendiente, por ejemplo, en este caso sería LCL entre G, eso es la pendiente, listo. Ya está. Y sabemos que el KYA en mayúscula tiene unidades de kilogramo de agua entre, aquí tenemos una variable H por M al cubo por la diferencia de humedad. Aquí acuérdense que esta la podemos poner o no. Puede quedar nada más esto entre esto que está aquí. Y listo. También tenemos que el KYA, aquí tiene unidades, pues puedo ver que son muy similares, ¿no? Entonces podría de repente en algún punto decir que el KY mayúscula es aproximadamente igual al KY minúscula. Entonces podría ocupar coeficientes globales y decir, ah, bueno, yo puedo decir que este valor que calculé es tanto la KY mayúscula como la KY minúscula. En cierto momento puede ser así. Y sobre todo cuando hablamos de mezclas aire-agua. HGA tiene unidades de kilocalorías, no recuerdo ahorita esta unidad, se me fue el nombre, pero bueno, por metros cúbicos por grado Celsius, ¿sale? Y bueno, para el caso de líquido, también la enthalpía del líquido, ahí está. Entonces, cuando hablamos de enfriamiento, pues esta MLS va a ser igual a esta parte de aquí. ¿Qué te había dicho? Esto es LC entre G, o sea, la pendiente de mi curva de mi recta de operación, disculpe, en unidades de kilocalorías sobre kilogramo por Celsius. Bueno, esta es la pendiente de la línea de equilibrio, lo que te decía. Ah, ok, ojo aquí. Esta es la pendiente de la línea de equilibrio, no de la línea de operación. Esta de aquí, esta ecuación, es la pendiente de la línea de equilibrio. Uy, y hay que sacarle la pendiente a esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso ya es cosa de ustedes. Aquí tenemos TL1 y aquí tenemos HG1. Eso lo hacíamos cuando determinábamos el número de elementos de transmisión. Acuérdense que cuando tocamos la curva de equilibrio siempre vamos a colocar los asteriscos. Ahí está, HG1. Ahora, ¿cómo determino HG2? Pues bueno, de la siguiente manera. TL2 y aquí donde toca va a ser HG2. Ahí está, ahí la saco. Fácil, ¿no? Se veía bien complicado sacar la pendiente de la línea de equilibrio y se saca de esta manera. Simple. Así es como calculamos esta parte de aquí. Entonces, si la resistencia del gas es el 100%, entonces 1 entre KYA, K mayúscula, es igual a 1 entre KYA más MLS, la pendiente de la línea de equilibrio, entre HLA. Y entonces, como si la resistencia al gas es el 100%, esto de aquí va a ser 0. Entonces hay que estar muy, muy atentos de saber si la resistencia de mi gas es 100%. Entonces yo puedo asumir que la resistencia al gas es el 100%. Y entonces eso es 0. Y entonces aquí estoy demostrando que el KYA minúscula es igual al KYA mayúscula. Así de simple. Y me quito el problema de los coeficientes y todo lo demás. Y la calle la vas a calcular como yo te enseñé a calcularla. Ahorita te muestro cómo te enseñé. Mira, calle A es igual a calle A, mayúscula y minúscula. Esa para acá pasa dividiendo y esta se cancela. Por lo tanto, calle mayúscula con calle minúscula
van a ser exactamente iguales si la resistencia al gas es el 100%. Sí, y también tendremos que HL, en este caso, pues va a ser infinita para este caso. Solo en este caso. Y si es infinita, líneas igual a 1. Vientos. Y bueno, aquí tenemos para los sistemas aire-agua otras correlaciones más. Esta de aquí sería igual a 1. ¿Cuánto vale el CPH? El CP de, bueno, CPH en este caso, vale 0.227, ¿sí? Y esto es igual a 1. Por lo tanto, yo puedo pasar este que está dividiendo acá multiplicando y decir que esta es igual a esta que está aquí, ¿sí? Y yo puedo correlacionar más, todavía más ecuaciones. La resistencia total es igual a esto de acá, por lo tanto, 1 entre calle A es igual. Aquí están en colores para que vean que esto es esto de aquí. Esto de aquí es esto de acá, y la resistencia del líquido es esta que tenemos acá. Entonces, el porcentaje de la resistencia va a ser igual del gas a RG entre R total por 100, o sea, 1 entre calle A entre 1 entre calle A mayúscula por 100, y esto va a ser igual a calle A entre calle A y por 100. Entonces, si decimos que estos son iguales, pues prácticamente sería el 100%, como dijimos, el 100% de la resistencia del gas. Y entonces aquí viene la parte linda, ¿no? Dices, para los coeficientes individuales, para calcular el calle siempre y cuando se trate de estructuras aleatorias, que yo metí piedras, que yo metí canicas, que yo metí cachos de vidrio a mi torre, entonces voy a usar esta ecuación. Si usé lo que te estoy diciendo, piedras, hojas, cristales, rompí unas botellas y las eché tapitas de plástico, esta va a ser la ecuación con la que vamos a calcular ese calle para ese caso, para esa torre. Sí, algunas veces en el laboratorio les llegan a poner tapitas de refresco adentro a la torre, y entonces, ¿cómo calculamos el calle? Pues no sé, bueno, se calcula de esta manera, así sea antesoncle, sea lo que sea. Esta va a ser el cálculo para entender cuánto vale calle, ¿sale? Donde calle es el coeficiente de transferencia de materia con unidades que vemos acá. LH es el caudal mojado del agua, que va a ser LM entre S. Son las con dimensiones KG entre HM, ¿sale? Luego, aquí pueden ser hectómetros, no me acuerdo ahorita bien, luego les digo bien qué onda. Temperatura media del aire, TM, esta es la temperatura media del aire, y la temperatura media del aire se toma como la temperatura más la temperatura de la interfase en el punto 1, más la temperatura por la temperatura de la interfase del punto 2. ¿Cómo sé? Esta es la temperatura en mi línea de equilibrio y esta es en mi línea de, perdón, esta es la de operación y esta es la de equilibrio, la de operación y el equilibrio. Tal como lo hicimos hace un rato, estaba yo sobre mi línea de operación, aquí tenía un punto y subo a la parte de arriba donde toque, esa va a ser mi temperatura de interfase, ¿sale? Si el valor de las pendientes que bajan hacia la curva de equilibrio fuera 1, pues bueno, entonces la temperatura aquí y aquí sería la misma, y sería multiplicar por 2. Aquí y aquí sería la misma, y tendríamos un resultado de T, ¿sí? Si en caso del calle entre HL o HL entre calle fuera diferente a 1 y tenemos pendientes laterales, pues bueno, la temperatura 1 sería la que tengo acá, y la temperatura de interfase sería la que tengo aquí. Entonces, cosa de ir viendo los diagramas, ¿sí? No les voy a pedir esto para la práctica, pero es para que ustedes tengan el conocimiento por si se llega a presentar una situación así, por si llegan a trabajar en algo que tenga que ver con esto, ¿no? Y bueno, las dimensiones tienen que ser la temperatura en grados Celsius. Entonces tenemos acá ahora otra posibilidad más, donde tenemos que calle es igual a esta expresión, pero ahora tenemos TM y YM. Entonces, para calcular YM o la humedad media del aire, YM es igual a la humedad en el punto 1 más la humedad en el punto 2 entre 2. Eso está bien fácil de determinar, no hay problema. Con las unidades de kilogramos de vapor entre kilogramos de aire seco. Y G es la velocidad máxima del aire en unidades de kilogramos por esta unidad que tenemos acá. Para el caso, para conocer el HG, es esta ecuación que tenemos acá. Y bueno, este es el coeficiente individual de transmisión de calor, ¿sale? Entonces, con las dimensiones de kilocalorías. Aquí posiblemente me equivoqué de variable, es HC. Ahí ustedes corrijan, ¿sale? SM, pues va a ser el calor húmedo medio. Ahorita vemos todo esto que estamos viendo, ¿sale? SM va a ser igual a S1 más S2, y bueno, son los calores que hay en el punto 1 y en el punto 2 divididos entre 2, ¿sale? Con las unidades de kilocalorías sobre kilogramo por Celsius.
Ahí me equivoqué en algunas variables, lo voy a corregir, se los mando corregido más adelante, ¿sale? Para el caso de HL, pues tenemos que HL es el coeficiente de transferencia de calor de líquido. Los intervalos de las variables para la aplicación de las anteriores ecuaciones fueron las siguientes. Y aquí tenemos las condiciones para determinar pues cada una de estas. Siempre tiene que estar entre este rango para poder usar esta de aquí. Y esta de aquí tiene que estar entre este rango, esta entre este rango y esta entre este rango que tenemos acá. Entonces tenemos otra más, calcular el KYA ya de manera directa, pero cuando son estructuras aleatorias, no cuando tenemos una estructura definida. Y en ese caso vamos a tener esta expresión que tenemos acá, ¿sí? KA es el coeficiente volumétrico individual de transferencia de materia. Esa es la sección de la columna. Y bueno, aquí tenemos ya esta expresión para calcular el KA de manera directa. Obviamente ya vimos cómo calcular esta y cómo calcular esta que está aquí. En este caso, el HGA es igual a esta expresión, donde HGA es el coeficiente individual volumétrico de transmisión de calor en la fase gaseosa. El HLA, bueno, esta expresión, coeficiente individual volumétrico de transmisión de calor en la fase líquida. Aquí está otra ecuación. Igual los intervalos que deben de cumplirse. Y bueno, eso sería todo de la parte introductoria sobre la torre de enfriamiento.